Ahí va. Mary, ¿podés apagar tu micrófono, por favor, que se escucha mucho ruido? Ay, sí. Gracias. Bueno, entonces vamos a partir de un triángulo oblicuángulo. Recuerden, cuando hablamos de triángulos oblicuángulos, estoy hablando de triángulos que no tienen ningún ángulo de 90. Entonces, tengo un ángulo obtuso, dos ángulos agudos, que son, como siempre, los que venimos trabajando ahora último. Eh, y la idea siempre es seguir trabajando con lo mismo, seguir trabajando con teoremas que me relacionan sus ángulos y sus lados. Hoy lo que vamos a ver es el teorema del coseno, que obviamente usamos como relación principal el coseno, relación trigonométrica principal. ¿Cómo se plantea el teorema del coseno? Dice lo siguiente, que uno de los lados, al cual yo le voy a llamar A, elevado al cuadrado, va a ser igual a, va a ser igual a el otro lado elevado al cuadrado más el otro lado. Estos tres A, B, C son los lados A, B y C. ¿Sí? A cada uno le llamo con una letra distinta. Entonces, A al cuadrado va a ser igual a B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta ahí les suena algo esto que acabo de escribir? ¿Les parece familiar o les recuerda algo? Esta primera parte del teorema. O sea, de haberlo visto, sí. ¿Sí? ¿A qué les suena esto? Un lado es igual a la sumatoria de los otros dos lados al cuadrado. A Pitágoras. Muy bien, a Pitágoras, ¿sí? Que es el ejercicio que hicimos, o sea, con los triángulos que trabajamos al principio, que eran los triángulos rectángulos. Primero empezamos con el teorema de Pitágoras, ustedes hicieron un trabajo práctico. Bueno, la primera parte del teorema es igual a Pitágoras. Se le agrega otra parte, que es menos 2 por B por C, que serían estos dos lados que están, digamos, del lado derecho del signo igual, por el coseno del ángulo A. ¿Sí? Recuerden que siempre el coseno, el seno, la tangente, siempre es el coseno de un ángulo, la tangente de un ángulo o el seno de un ángulo. En este caso del ángulo A. ¿Por qué tengo que poner el ángulo A? ¿Por qué puse el ángulo A y no puse el ángulo B o el ángulo C? Recuerden que siempre para ubicar ángulos en un triángulo, yo tengo que poner de nombre, o sea, a este de acá, a este angulito, le voy a poner de nombre ángulo A. A este de acá le voy a poner ángulo B. Y a este otro ángulo le voy a poner ángulo C. ¿Sí? ¿Por qué les parece que los lados le pueden poner los nombres que ustedes quieran, pero los ángulos tienen que corresponderse con los lados? ¿Sí? ¿Cómo eran, por ejemplo, este ángulo C con el lado C? ¿Cómo se llama esa relación? Son como el ángulo C con el lado C. O el ángulo B con este otro lado B, o el ángulo A con el lado A. ¿Cómo son entre ellos? ¿Cómo era la palabra? ¿Cómo son estos dos? O estos. Opuestos. Muy bien, opuestos. ¿Sí? Acuérdense que siempre los que están enfrentados se llaman opuestos. Entonces, cuando yo plantee el teorema del coseno, tengo que prestar suma atención porque este lado que me queda, digamos, fíjense que acá está el signo igual. De un lado del signo igual tengo un solo lado elevado al cuadrado. Ese lado tiene que ser opuesto al ángulo que está en la otra punta, digamos, del teorema. ¿Sí? En los dos extremos del teorema aparecen un lado y su ángulo opuesto. ¿Sí? Porque si acá llegan a poner B o C, o sea, yo el ángulo que dejé solito del lado izquierdo, ese lado sería este. ¿Sí? El ángulo A. Perdón, el lado A. Si ustedes pusieron este lado que queda solo, lo que sería el primer miembro del teorema, el ángulo que tienen que poner acá siempre es el opuesto. Por lo tanto, si puse este lado,
el ángulo que tengo que poner en el teorema sería ese. Porque si pongo este o si pongo este, está mal planteado el teorema, ¿sí? Si en el teorema me llega a aparecer el coseno de, o digamos cuando yo lo planteo, dice el coseno del ángulo, por ejemplo, el ángulo C, que sería ese, que ven acá, ¿qué pasa? Esto estaría mal, porque acá solo tendría que estar la medida de lo que sería el lado C. Y acá tendría que estar la B, y acá tendría que estar la A, y acá tendría que estar la A también. ¿Sí? Si acá está el C, o sea, el ángulo C, acá tiene que estar el lado C. Eso es lo importante del teorema del coseno para que lo planteen bien. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a poner un ejemplo de aplicación a este teorema con números. Esto sería todo, digamos, como la explicación y el planteo del teorema. Ahora vamos a poner un ejemplo numérico. Supongamos que hay un ejercicio que me dice que tengo un triángulo donde este lado mide 10 metros. Este otro lado mide 15 metros. ¿Sí? Y el ángulo B mide 110 grados. ¿Sí? Y me está preguntando, o sea, me está pidiendo calcular la medida de del lado B. ¿Cuánto mide el lado B? Entonces, si yo conozco este lado y conozco este ángulo, ¿sí? El planteo que yo tengo que hacer con el teorema del coseno es el siguiente. Digo, bueno, a ver, si conozco el ángulo B, tengo que trabajar con el teorema con el coseno del ángulo B. Eso seguro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el lado que va a ir? Acá voy a poner signo igual, y acá va un lado, que ahora lo voy a completar, elevado al cuadrado, ¿sí? Acá va, vamos a poner una rayita, acá va una letra que va a ser un lado. Acá va otro lado, acá va otro lado, y acá van estos mismos dos repetidos, ¿sí? Pero entonces, si yo sé que estoy trabajando con el ángulo B, porque es el único que conozco, ¿sí? Estoy trabajando con el ángulo B, ¿qué lado voy a poner en el otro extremo del teorema? Voy a poner, acá está el ángulo C, por lo tanto los 15 metros serían el lado C. Acá está el ángulo A, por lo tanto los 10 metros serían el lado A. ¿Cuál pondrían acá? ¿Pondrían 10? ¿Pondrían 15? ¿O pondrían X, que es la incógnita, que es el que yo quiero averiguar? ¿Cuál de los tres pondrían? La incógnita. Muy bien, la incógnita. ¿Por qué la incógnita? Porque Es lo que se va a averiguar. es el contrario de B. ¿Sí? Entonces, acá pongo X al cuadrado, que va a ser igual a. Entonces, si puse este lado, que sería X, acá va 10 y acá va 15. Acá va 10 y acá va 15 y completo todo el teorema. Entonces, 10 al cuadrado más 15 al cuadrado. Esta es la parte que yo le digo que es la misma que Pitágoras, y ahí le agrego menos 2 por 10 por 15 por el coseno de B, que yo sé que vale 110 grados. ¿Sí? Y ahí me queda planteado el teorema del coseno. Entonces, ¿qué es lo que voy a averiguar con todo este planteo que hice acá? Vamos a borrar las rayitas. ¿Qué es lo que voy a averiguar con todo este planteo? El valor de X.
¿sí? Entonces, una vez que planteo el teorema, la resolución del teorema es la misma que una ecuación cualquiera. Una ecuación con una sola incógnita. Entonces, vamos a averiguar cuánto vale. Primer paso para resolver la ecuación, voy a separar en términos. Yo sé que acá tengo un término, acá tengo otro, y desde el signo menos hasta donde termina es todo un solo término. Recuerden que los signos más y los signos menos me separan al ejercicio en términos. Entonces, creo que mandó la calculadora a mano. ¿Alguien tiene una calculadora ahí a mano? O voy a buscar la mía. La del celu, ¿sirve? No, esperen que voy a buscar la mía. Pensé la tenía acá, pero esperen que voy a traerla. Mientras vayan mirando y analizando esto que les planteé ahí. Y bueno, el celu tiene para hacer hasta cocina. Sí, cuando lo pongo horizontal me sale. Mal. Sí. Ahí estamos. Bueno, entonces, primero voy a elevar 10 al cuadrado, que me da 100, más 15 al cuadrado, que me da 225. Y después dice, menos, toda esta cuenta, 2 por 10 por 15 por coseno de 110, la tengo que tipear en la calculadora toda junta. O sea, ¿la puedo tipear toda junta? Sí. Entonces pongo 2 por 10 por 15 por, y aprieto, recuerden, las teclas de relaciones trigonométricas, que son estas tres. Seno, coseno, tangente. Obviamente voy a apretar el coseno de 110. Y todo eso me da menos 102,6. Entonces, acá dice menos, y toda esta cuenta que me dio menos 102,6. Bueno, eso es lo que hizo mi perro. Bien, acá fíjense que tengo una regla de los signos de menos por menos. Me da más. ¿Sí? Y me dio 100 más 225 más 102,6. Entonces, realizo esa cuenta. 427,6. X al cuadrado es igual a 427,6. Paso el cuadrado como una raíz, acuérdense, es igual a la raíz cuadrada de 427,6. O sea que X vale 20,7. ¿Sí? Entonces, el valor de este lado, que sería el lado B, es 20,7 metros. ¿Sí? Y esta es la aplicación del teorema del coseno, que es el último que vemos para triángulos, y ya terminaríamos. A ver, les enfoco el ejercicio más de cerca. Ya terminaríamos con los dos teoremas. Vimos el teorema del seno, que lo van a tener que repasar, y el teorema del coseno. Ya les adelanto que en el parcial va a haber un ejercicio donde ustedes van a tener datos, ¿sí? Y van a tener que identificar si pueden aplicar el teorema del coseno o si pueden aplicar el teorema del seno. ¿Sí? Dependiendo de los datos, se van a fijar y van a decir, bueno, ¿puedo aplicar el teorema del seno? Sí, lo aplico. ¿No puedo aplicar el teorema del seno? No lo aplico. ¿Sí? Yo les voy a poner un ejercicio y ustedes aplican el teorema que quieran, el del seno o el del coseno, en base a
los datos que yo conozco. ¿Cómo me doy cuenta, por ejemplo? Esto se los decía el otro día. Para poder aplicar un teorema del seno en el triángulo, yo tengo que identificarlo de esta forma. Si yo tengo un triángulo, veo que no hay 90 grados por ningún lado, por lo tanto, sí o sí tengo que trabajar con teorema del seno o del coseno. Y supongamos que este dato de acá lo conozco, o sea, esa medida la conozco, esta otra medida la conozco, y este ángulo de acá lo conozco. O sea, sé cuánto valen esas tres cosas. Entonces, fíjense que si yo conozco un ángulo con su lado opuesto, yo conozco la amplitud del ángulo y conozco la longitud del lado opuesto, ¿sí? Conozco estas dos cosas. Y además de eso, conozco cualquier otro ángulo, oeste, o cualquier otro lado, oeste, que en este caso sería este, puedo aplicar el teorema del seno. Cuando tengo esta situación, puedo aplicar el teorema del seno, que es bastante más fácil y más sencillo que el teorema del coseno. ¿Sí? Cuando no puedo aplicar, o sea, cuando no es aplicable el teorema del seno, cuando yo de un triángulo conozco lo siguiente. Tengo un triángulo y digamos que conozco este lado, conozco este otro lado y no conozco ni este ángulo ni este otro ángulo, sino que conozco este. Entonces, fíjense que ahí la relación de ángulo-lado opuestos, acá no la logro porque me falta el ángulo, acá tampoco la logro porque me falta el ángulo, y con este tampoco la logro porque me falta la medida del lado. O sea, tengo el ángulo, pero ahí me falta el lado. Entonces, cuando la situación es esta, donde no hay ninguna relación de ángulos, lados opuestos, tengo que aplicar el teorema del coseno. ¿Sí? Entonces, ustedes se van a tener que fijar qué datos yo les doy en el parcial, digamos, con el triángulo que les planteo. Tengan siempre mucho cuidado y tengan mucho en cuenta el tema de identificar antes de hacer cualquier cosa si hay o no hay un ángulo de 90. ¿Sí? Si hay un ángulo de 90, quiere decir que no van a tener que aplicar ni el teorema del seno ni el teorema del coseno, que lo pueden resolver con cosas y con herramientas mucho más fáciles. Eso les hago ahora como un pequeño resumen. Es como ustedes tienen que pensar el ejercicio antes de resolver cualquier cosa y cualquier cuenta y demás. Es como lo tienen que analizar y pensar. De la siguiente forma. Si yo tengo, o sea, este es el ejercicio. Miro la consigna. Si en la consigna yo veo que hay 90 grados, identifico 90 grados dentro del triángulo, pasa una cosa. Si yo identifico que no hay, o sea, no 90 grados, pasa otra cosa. Bien, si identifiqué que hay 90 grados, quiere decir que voy a poder aplicar Pitágoras o voy a poder aplicar relaciones trigonométricas. ¿Sí? Pitágoras y relaciones trigonométricas las voy a poder aplicar solamente, pura y exclusivamente cuando hay un ángulo de 90. ¿Cuáles eran las relaciones trigonométricas? El seno, el coseno, que no son los teoremas, sino que es simplemente la relación, y la tangente. Seno, coseno y tangente, que es simplemente una división. Acá es donde empiezan a aparecer y empiezan a tener que pensar en eso de en qué ángulo estoy parado, cuál es el cateto adyacente, cuál es el cateto opuesto, pero para todo esto, o sea, para Pitágoras y para las relaciones trigonométricas, es fundamental que ustedes identifiquen el ángulo de 90 grados, porque a partir de identificar el ángulo, ustedes pueden darse cuenta hipotenusa. Se pueden dar cuenta cuál es el elemento hipotenusa, que recuerden que por un lado es
el lado más largo de los tres. De los tres lados es el más largo, esa es la hipotenusa. Y por otro lado, ¿cómo me doy cuenta? A ver, ¿se acuerdan cómo me daba cuenta cuál es la hipotenusa? Que es el lado que está ubicado como. ¿Dónde está ubicada la hipotenusa? ¿Cómo la identifico? Contrario a los 90 grados. Muy bien, la que está contrario, perfecto, a los 90 grados. Entonces, por eso es muy importante identificar, como que focalizar la vista en los 90 grados. ¿Sí? Pues a partir de ese ángulo es donde yo voy a definir todo el ejercicio. Y si me encuentro con un ejercicio donde no identifiqué ninguno de los tres ángulos como ángulo recto, o sea que no hay 90 grados, ¿qué quiere decir? Quiere decir que voy a poder usar el teorema del seno o voy a poder usar el teorema del coseno. ¿Sí? Eso es todo, digamos, como el resumen de lo que tienen que tener en cuenta a la hora de empezar, o sea, de iniciar el ejercicio antes de resolver cualquier cosa. ¿Está bien? ¿Entendido? Después, bueno, igual, cuando estudien para el parcial, van a tener que volver a mirar algunas clases y demás. Obviamente las pueden adelantar para la parte que les interesa. Pero bueno, lo tienen todo ahí en el campus. O sea, digamos, como recurso, material de estudio, obviamente las clases siempre es lo más completo. Así que bueno, repasan, les recomiendo que repasen de ahí. Bien, vamos a poner entonces ahora un último ejemplo y ya terminamos con todo lo que es triángulos. Vamos a poner ahora un caso donde el triángulo sería este, obviamente no hay 90 grados por ningún lado. Pero ahora lo que yo conozco es que esta base mide 12 metros, ¿sí? Y también conozco que este ángulo mide 50 grados y que otro lado mide 13 metros. ¿Sí? Entonces, si yo miro ese ejercicio, vamos a tener que calcular, obviamente, S. Y lo quiero calcular de una, porque si yo quisiera calcularlo con el teorema del seno, yo podría hacerlo, porque me encuentro con esa relación de elementos opuestos, o sea, de lado, ángulo opuesto. El 12 metros es opuesto a los 50 grados, por lo tanto, si tengo, acuérdense, un par de ángulo lado opuesto, más otro dato cualquiera, que en este caso tengo el 13 metros, yo puedo aplicar el teorema del seno ahí, pero tendría que hacer como varios pasos, tendría que aplicarlo varias veces. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Tendría que primero calcular este ángulo, que sería el opuesto al 13 con el teorema del seno. Siempre acuérdense que es para calcular cosas opuestas del teorema del seno. Entonces, calculo este. Una vez que conozco este ángulo, hago con estos dos la diferencia en 180 y saco este ángulo que me falta. Y una vez que tengo este ángulo que me falta, vuelvo a plantear el teorema del seno y saco el valor de su lado opuesto. Para no hacer tantos pasos, directamente puedo plantear el teorema del coseno. ¿Sí? Puedo plantear el teorema del coseno y saco el valor de una. Entonces, ahora, el lado que queda solo son los 12 metros al cuadrado, que va a ser igual a. ¿Por qué 12 queda solo? Porque el ángulo 50 grados, acá pongo coseno de 50, sería lo que está en el otro extremo del teorema. Y como 12 y 50 son opuestos, tiene que haber uno de cada lado. Entonces, el 13 y la X son los dos que voy a poner ahí del lado derecho. Entonces, 12 al cuadrado, uno de los lados, es igual a 13 al cuadrado más x al cuadrado, ahí tengo los tres lados, y ahora pongo menos 2 por, y repito los que están del lado derecho del signo igual, o sea, el 13 y la x, 13x por el coseno de 50. Entonces, resuelvo
toda esta cuenta. Este no va a aparecer en el parcial, o sea, no va a ser tan difícil, solamente se los muestro como para que sepan cuál sería como la otra posibilidad de trabajar con el teorema del coseno. Esto es 169. Perdón, ¿por qué no se al cuadrado si se quiere averiguar X? Sí, acá está la X, nada más que ahora la incógnita me quedó metida del otro lado, me quedó ahí. Claro, pero el resultado de todo eso, El ¿qué resultado de sería? todo esto va a ser X es igual a una cosa, a un número. Ahora lo que tengo que hacer es, a partir de acá, despejar, digamos, toda la ecuación. Resolver toda la ecuación. Una vez que vos Y el plantees esto, resultado de eso y el resultado, sería, ahora lo vamos a sacar. Tengo que pero el resolver resultado todo de eso esto. no sería X, ¿no? Sí, el resultado de todo esto va a ser X. Porque vos vas a tener que pasar la X para el otro lado, tenés que hacer pasaje de término. Ahora vas a ver cómo se hace esto. Dentro de este término, yo tengo 12 por 13 por X por coseno de 50, entonces tengo que hacer toda esta cuenta. O sea, 12 por 13 por coseno de 50, que me da 16,7. Entonces me queda menos 16,7x por x. Y acá, ahí va tu pregunta, me queda esta situación. X al cuadrado, que sería este término, menos 16,7x más 169. Y este 144 lo paso restando para allá. Y toda esta cuenta de 169, vamos ya a ponerla directamente, menos 144, hago la operación entre los números y me queda más 25. Y de este lado me quedó 0 porque el 144 lo pasé para allá. Y obtengo esto. Por eso le digo que como no vimos cuadrática, esto no se los voy a tomar en el parcial, pero solamente se los nombro. No lo vamos a terminar de resolver, pero solamente se los nombro para que sepan qué deberían hacer en este caso, o qué se hace en estos casos. Me queda esto, que es una ecuación, pero es una ecuación cuadrática, que se resuelve con la fórmula de la resolvente, que nosotros no la vemos en este programa, así que no tiene sentido resolverla porque es como complicarlo de gusto. ¿Qué me da la resolvente? Me va a dar dos resultados y van a ser los dos valores posibles de X. Entonces ahí voy a sacar directamente el valor de ese lado. ¿Sí? Entonces, con las herramientas que nosotros manejamos, nos conviene, o sea, podríamos hacer el teorema del seno. ¿Sí? Si les toca algo así, apunten a hacer el teorema del seno. Si no, con el teorema del coseno, van a llegar a una cuadrática y se van a dar cuenta que no lo pueden resolver, o que no lo saben resolver más de ahí. Entonces, siempre chequeen bien y analicen los datos que le da el problema y las herramientas que ustedes conocen para poder resolverlo. ¿Sí? Bien. Pongo un ejemplito, a ver si ustedes intenten plantear el teorema, a ver si les sale. Solamente plantear el teorema, no resolver la ecuación, solamente plantear, armar el teorema con estos datos que yo les pongo. Bien. Tengo este, vamos a ponerle 20 metros. Este, 22 metros. Y el ángulo comprendido entre ellos dos, vamos a ponerle 40 grados. Bien, esto mide 20, esto mide 22, este angulito mide 40 grados y el lado de acá abajo mide X. ¿Cómo plantearían un posible teorema del coseno con estos datos que les presento acá? A ver si alguna se anima a plantearlo y me dice a ver cómo les quedó. Yo igual tengo una pregunta de otra cosa. Sí. Yo había notado que era para oblicuángulos. Sí. O sea, ¿también sirve para estos Este que es, no son oblicuángulos? este es oblicuángulo. O sea, Bien. los oblicuángulos son los que no tienen 90 grados. Pueden ser estos o pueden ser los otros
digamos que tiene el ángulo obtuso, que fue el primero que trabajamos. Cualquiera de Ah, esos bien. dos, todos los que no tengan 90 grados son oblicuángulos. Fíjate acá, este no tiene 90 porque es un ángulo agudo, este lo mismo y este lo mismo, son como 3 agudos. En los oblicuángulos puede haber dos situaciones, o tenés agudo, 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 o tenés un obtuso y dos agudos más chiquitos, que fue el primer ejemplo que les di. Este sería como el otro ejemplo con los 3 agudos. Ah, dale. Gracias, sí me había quedado eso. Bien, cualquiera de los dos son oblicuángulos. A mí me mareó con el ejemplo anterior, porque en el primer caso había puesto X es igual a y ahora puso al revés, entonces no sé si... Y en este caso, ¿cómo sería? O sea, a ver, vamos a partir, como por parte. ¿Qué ángulo usan para el teorema? Ajá, sí, ¿Sí? ¿Qué ángulo usan? 40. Muy En este bien, caso. 40 grados, ¿sí? Entonces, Entonces, del lado derecho del teorema van 40 grados. Y del lado izquierdo del teorema, ¿qué lado va? claro, X. Y ahí sí va X, ¿sí? Cuando ustedes conocen el ángulo, ¿sí? Y el ángulo que ustedes conocen está opuesto a la X, es como lo más fácil de resolver. Que es justamente lo que yo les voy a tomar en el parcial, si les llega a aparecer un teorema del coseno. ¿Sí? Va a ser algo parecido a esto, como para que tengan una guía. Parecido a esto o parecido al primero. El segundo, ya les digo, solamente se los nombré por las dudas para que tengan en cuenta que ahí no les conviene usar el teorema del coseno para que no se enrosquen de gusto. Siempre partiendo del ángulo, entonces. Siempre, siempre a partir del ángulo. Ok. Entonces sería X es igual a 20 al cuadrado Espera, más 22. bien. Ojo que ahí te faltó el cuadrado porque es x al cuadrado es Ah, igual sí. a, ¿sí? Y ahí vamos bien. 20 al cuadrado. Meli, ¿vos planteaste algo? Más 22 al cuadrado. Más 22 al cuadrado. A, Menos menos 2 por 2 por, muy bien. era, Repito estos dos. sí, era 20, pero no me acuerdo qué era. Es 2 por 20 por 22. Repito estos dos lados que ya conozco. Ah, sí, ¿Sí? pero era por. No, no me Por. acordaba el Esto signo. es todo por. El último signo Ok, más menos que aparece es el menos este. Después todo por. Es como un solo bien. término, todo el del final. Es 20, es 2 por 20 por 22. ¿Por quién? Por el coseno. Muy bien, por el coseno 40. de 40 grados. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ahora en la calculadora primero resolvemos 20 al cuadrado, después resolvemos 22 al cuadrado y después resolvemos toda la otra cuenta última que queda del lado derecho. Ya se nos termina, así que voy a hacer rápido. 20 al cuadrado es 400, más 22 al cuadrado es 484, menos 2 por 20 por 22 por el coseno de 40, me da 674,12 x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado es igual a, hago 400 más 484 menos 674,12 y todo eso me da 209,88. O sea, toda esta cuenta me dio eso. Paso la raíz cuadrada, entonces x es igual a la raíz cuadrada de 209,88, que es igual a 14,49. Y ese sería el valor de x, o sea, la medida del lado que me falta. 14,49 metros. ¿Entendido? Bueno, ya se corta, así que
hasta acá llegamos con los triángulos. Ya les digo, después, para la clase que viene, tienen que mirar un videito que les voy a pasar. ¿Sí? Ok. Sobre superficies, áreas, es como un repaso, pues, es lo que vamos a ver en la clase que viene, como para que vengan con una pequeña base. ¿Sí? Bueno, Bueno, chicas, Dale, nos vemos entonces miércoles que viene. bueno, ¿Dale? dale. Bueno, nos vemos. chau, chau.